Y ya estamos en el día jueves de nuestra escuela sabática de esta semana, hoy bajo el título Adoración y Obediencia. Y con el título general, recordemos, de Bienaventurado eres, oh Israel. Lecciones acerca de la verdadera adoración tomadas de la historia de Israel. Y varios años ya después del incidente considerado ayer acerca de Ana como verdadera adoradora, Ana, la madre de Samuel, del profeta Samuel, y cómo Dios le concedió la petición de su corazón, porque Ana estaba dispuesta a aceptar la voluntad de Dios, y Ana cumplió su parte en el pacto que Dios hizo con ella, y Ana entregó a ese niño para que creciera en el santuario, y llegó a ser el profeta Samuel. Y ya en pleno ejercicio de su ministerio aparece el primer rey de Israel, Saúl, que comenzó buscando la voluntad de Dios, pero de pronto, por confiar en su propia sabiduría, en sus propios caminos, en su propia capacidad, comenzó a tomar decisiones de forma orgullosa, olvidándose que si tenía algo, si era alguien, si había logrado algo, todo solamente se debía a Dios, que lo había puesto en esa responsabilidad, le había dado ese privilegio. Y entonces la lección de escuela sabática de hoy nos recuerda que Saúl había recibido una indicación clara de parte de Dios, y sin embargo él hizo las cosas orgullosamente a su manera, contradiciendo claramente lo que Dios a través del profeta Samuel había indicado. Y cuando enfrentó a las tropas de Amalek, que Dios ya había extendido por 3 siglos el tiempo de misericordia para este pueblo, y finalmente el Señor, ya por el propio bien del pueblo y de los moradores de toda esa región, debía exterminar a este pueblo idólatra y contumaz y duro de corazón contra Dios. Y le da esta misión a Saúl, recordamos, y Saúl recibe la indicación a través del profeta Samuel, que ese pueblo debía ser eliminado, y todas sus posesiones, hasta el último de sus animales. Pero cuando Samuel vuelve para entrevistarse con Saúl y ver los resultados de esta misión, allí se encuentra con esa escena, ¿no? Los animales, todavía los animales de Amalek se los escuchaba. Y cuando Samuel le pregunta a Saúl, ¿qué es esto? Saúl dice, pero no, estos animales es para adorar al Señor, para ofrecer sacrificios, para servir al Señor. Y Samuel le dice, nuestro texto clave central de hoy: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan sus palabras. Saúl había confiado en sus propios razonamientos, había puesto su voluntad por encima de la voluntad de Dios, no había adorado a Dios. Había pensado en esas formas de la adoración, que en el fondo eran solo excusas, ¿sí? Una excusa para salir rápidamente de esa situación embarazosa de que tenía que explicar por qué había dejado todos esos animales vivos al terminar la batalla contra Amalek. Y dijo, es para adorar al Señor. Pero la verdadera adoración que Dios quiere es que aceptemos su voluntad, su plan para nuestra vida. Es que adorar a Dios tiene que ver con confiar en Dios. Saúl no confió en Dios. Habrá razonado, no, pero ¿cómo estos animales que pueden ser tan útiles? Son buenos animales, podríamos usarlo aquí y allá. Puso sus razonamientos por encima de la voluntad del Señor. Un verdadero adorador siempre buscará, en medio de sus luchas, en medio aún de sus dudas, pero siempre buscará poner por encima de sus razonamientos la voluntad de Dios.